Hola a todos. Yo les voy a hablar acerca de la experiencia educativa Operación de Transferencia de Calor. Mi nombre es Nicolás Azael Cruz Pérez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del campus Coatzacoalcos en la Universidad Veracruzana. Para empezar, vamos a hablar de la justificación de esta materia o experiencia educativa. Operación de transferencia de calor es una experiencia educativa que facilita al ingeniero químico alcanzar las competencias para realizar diagnósticos, planteamientos y resolución de problemas complejos de ingeniería química, aplicando el diseño y operación de equipos de intercambio de calor. Estas operaciones involucran mecanismos de transferencia de calor. Para empezar, ¿qué es la transferencia de calor como introducción? Más bien, esa transferencia es el proceso por el cual la energía térmica hace un intercambio entre diferentes cuerpos o partes de un mismo cuerpo, debido a una diferencia de temperaturas. Este fenómeno es fundamental para el diseño de motores y sistemas de refrigeración. También sirve para diferentes tipos de otros equipos. La transferencia de calor se rige por las leyes de la termodinámica y puede ocurrir a través de mecanismos principales que son tres: la conducción, convección y radiación. En esta experiencia educativa se enfocó mucho más en la conducción y convección, que son las más involucradas e importantes a lo largo del nivel industrial. Conducción de calor. Se define la conducción de calor como el proceso de transferencia de energía térmica a través de un material sólido, líquido, gaseoso, debido a un gradiente de temperaturas. Esta conducción de calor va regerida hacia la ley de Fourier de la conductividad térmica, que se expresa con la siguiente ecuación, que el calor es igual a la conductividad térmica por el gradiente de temperaturas entre la dirección. La conductividad térmica de los materiales se distribuye a las propiedades de conductividad térmica de diversos materiales, incluyendo metales, aislantes y compuestos. También en esta parte del curso vimos acerca de problemas unidimensionales, como la conducción de paredes planas o paredes compuestas en placas, y también en cilindros y esferas. Nos enfocamos también mucho de estas partes al lo que fue paredes planas compuestas y más que nada a los cilindros. ¿Por qué los cilindros? Porque aquí se lleva a cabo la pérdida de calor a través de una tubería. Y esto ocurre a través de tres mecanismos, como ya los conocimos: conducción, convección y en la radiación. Pero la conducción y la convección son las que ocurren más a nivel industrial, porque son los más dominantes. Aquí tenemos que se vio también la ecuación de transferencia de calor para la pérdida de calor de tubería, que es igual a Q menos 2pi por la longitud por la conductividad térmica por la diferencia de temperaturas entre la relación de 2.3 logarítmicas del diámetro 2 y el diámetro 1. Esta ecuación puede variar depende de qué tipo de mecanismo se esté ocupando. Este caso es este es el de conducción, y el de convección se le agrega solo la H, que es el coeficiente de transferencia de calor. La convección. Otro que se vio bien en este curso fue la convección, que es el proceso de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento. Se distingue entre la convección natural y la convección forzada. Esta, este tipo de mecanismo va referido a la ley de enfriamiento de Newton, que se expresa matemáticamente por el calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperatura, o puede ser el coeficiente multiplicado por el delta T, pero sin multiplicado por el área. Como mencioné al principio, hay dos tipos de convección: la natural, que ocurre en diferencia de temperaturas que causan variaciones de densidad del fluido, resultando del momento del fluido por flotabilidad; y la forzada, que ocurre cuando el movimiento del fluido es inducido por medios externos, como los ventiladores, bombas o corrientes de aire. También en este parte del curso vimos acerca de los números adimensionales y su importancia, como por ejemplo el número de Nusselt, que representa la razón de la transferencia de calor por convección; el número de Reynolds, que describe el régimen de flujos y es laminar o turbulento; y el número de Prandtl, que relaciona la difusividad térmica y la difusividad del momento del fluido. Vimos también otro capítulo acerca de las temperaturas. Primero vimos la diferencia de temperaturas. Una diferencia de temperatura es la fuerza motriz mediante la calor se transfiere de la fuente al receptor. Su influencia sobre el sistema de transferencia de calor, que incluye tanto la fuente como al receptor, es el sujeto para el estudio. Y también vimos acerca de la media logarítmica de temperaturas. Se usa para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo. Esta media logarítmica de temperaturas varían en diferentes deltas de temperaturas, pero estas deltas de temperaturas tienen diferentes significados dependiendo de qué sistema estamos trabajando.
si es un sistema contracorriente o un sistema paralelo. La delta T para sistema contracorriente, aquí tenemos las ecuaciones. Delta T2 es igual a temperatura 1 y menos la temperatura 2. Pero aquí si nos damos cuenta hay la variada nomenclatura. La temperatura, la T mayúscula representan al fluido caliente o los de mayor temperatura. Y las T minúsculas representan el fluido frío. También vimos acerca de las temperaturas calóricas, que son las temperaturas del fluido caliente y el fluido frío al entrar y salir de un intercambio de calor y son fundamentales para calcular la cantidad de calor transferido. La ecuación para el fluido caliente es igual a Tc mayúscula igual a la temperatura 2 más el factor F por el delta T del fluido caliente. El FC se saca con gráficas del libro de procesos de transferencia de calor en los apéndices. Y del fluido frío es el Tc es igual a la temperatura 1 del fluido frío más el factor Fc menos el delta T del fluido frío. También aquí vimos un tema muy y demasiado importante, que son los intercambiadores de calor. Aquí nos enfocamos también en el capítulo del doble tubo. Y aquí consiste en dos tubos concéntricos, uno dentro del otro. Aquí dice que el caliente fluye por el tubo interno, mientras que el fluido frío por el espacio anular entre el tubo interno y el tubo externo. Son muy importantes estos tipos de intercambiadores porque se aplican mucho en la industria. Los materiales utilizados para los tubos dependen de la naturaleza de los fluidos y condiciones operativas, como la temperatura, presión y corrosión. Aquí vimos también cierta serie de algoritmos o pasos para calcular, este, de, para diseñar más que nada un intercambio de calor a doble tubo. Aquí tenemos el primer paso que es un balance de energía o balance térmico. El segundo, dos, calcular la media logarítmica de temperaturas. En este caso sería la delta T del flujo contracorriente, que es el más factible y el más eficaz. Tres, temperaturas calóricas. Nota si las diferencias de temperatura son menores a 50 grados o no son hidrocarburos, se omite este paso. Cuatro, balances en los tubos y anular. Aquí se hacen diferentes tipos de cálculos, como calcular el gasto, áreas, el número de Reynolds, el Prandtl, para calcular el HI o el coeficiente de transferencia de calor. El paso 5 es corrección por viscosidad. En arreglo serie se omite, en serie paralelo puede o no puede. 6 cálculos de los coeficientes totales. Aquí se calcula pues el coeficiente global de transferencia de calor, la U. El 7 el cálculo de la longitud real, área real, número de horquillas y factor de expulsión. Y por último el balance de la caída de presión. Aquí debemos tener con cuidado con la caída de presión porque tenemos siempre en los diseños una caída permitida. Por ejemplo, por lo regular siempre vamos a ver de 10 psi y si en el balance de caída de presión en los dos lados da mucho menor a ese, va a ser muy factible. Pero si da superior a la permitida, pues no va a ser factible el intercambio de calor, será muy costoso su diseño. También vimos el último tema que fue intercambiadores de tubo y coraza, flujo 1-2 contra el corriente, que son dispositivos donde un conjunto de tubos se encuentra de una carcasa o coraza y un fluido fluye de los lados tubos y otro fluye alrededor de la coraza, a diferencia del doble tubo que uno fluye en el lado anular entre los dos tubos y uno dentro de los tubos. Aquí la configuración siempre es 1-2, que refiere a un paso de fluido en la coraza y dos pasos de fluido en los tubos. También hay una serie de cálculos para diseñar el intercambiador. Igual hacemos un balance de térmico de energía, calcular la MLDT, igual encontrar corriente, porque es el sistema que se maneja. Calcular relación fraccionada entre MLDT usando FT o gráfico. Aquí se hace una serie de pasos para calcular ciertos parámetros para corregir la media logarítmica de temperaturas. 4 las temperaturas calóricas y lo mismo a condición que si son menores de 50 grados o no son hidrocarburos, se omiten esos pasos. También se hace el balance del lado tubo y en este caso sería la coraza. Los mismos se sacan el número de Reynolds, el Prandtl, el gasto, el área y eso. También aquí se hace con la corrección por viscosidad. Se sacan las viscosidades para hacer una corrección y multiplicar el coeficiente para que puede ser más factible. De ahí se calcula lo mismo el área de transferencia y los coeficientes totales. Así como la U, el área real, longitud real, el número de horquillas y el factor de obstrucción. Y por último se hace el balance para la caída de presión. Aquí la única diferencia es que en el lado tubo y el lado de la coraza siempre van a tener diferentes caídas de presión primitivas, a diferencia que de doble tubo. Y por último, como conclusión, podemos definir que la transferencia es un campo muy importante y esencial para la ingeniería.
Y esta fue la única referencia que ocupamos para el curso. Gracias por su atención.